Bienvenidos a Inversiones y Negocios. A continuación tenemos varias entrevistas que las puedes disfrutar junto a su conductor Juan Iriarte. No te pierdas la columna de Roberto Rico. Bueno, como siempre, en la columna de Roberto Rico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitar a tu programa. No, al contrario, siempre un gusto. Bueno, Roberto, además de ser un columnista consagrado en el programa de nosotros, es un gran amigo y nada, tuvimos la posibilidad de disfrutar de un compañero como era José María Nogués, y bueno, usar este espacio, este momento, como para recordarlo. Sí, de la mejor manera, ¿no? Era un gran ser humano y yo siempre lo tengo presente en las veces que nosotros pudimos compartir. Vos te recuerdas en reuniones tanto del programa, fuera de él, una persona que muy generoso tanto de su bondad como de su conocimiento. Yo en los espacios que yo me acuerdo, hacía una persona que vos le preguntabas lo que vos querías y te respondía todo, no se guardaba nada, ¿no? Experiencias vividas, alguna cuestión técnica, muy apasionado con el tema del azúcar, una cosa que lo tocó muy de cerca. Contador José María Nogués, que fue exministro de Economía de la provincia y 9 veces presidente de la Estación Experimental. Muy sentida la pérdida de un amigo, un integrante del equipo, ¿verdad? Y sobre todo, ¿sabes qué, Juan? La pérdida de un gran ser humano. No sé si vos pudiste ver las últimas veces la manera con la que él se dirigía hacia nosotros, es como decir, una manera casi de alumno, de profesor o maestro en alumno, la manera que te explicaba, te hablaba. Nosotros lo tomábamos como era el padre intelectual del grupo, pero digamos. Tal cual vos lo pusiste muchas veces, padre intelectual del era programa. El Aristóteles le decíamos del grupo, ¿verdad? Porque sí, lo admirábamos todos los tipo brillante en todo sentido, como ser humano, como un intelectual que lo fue. Sí. Además como... Aparte vos sabés, Juan, como guía, ¿no? Porque muchas veces uno le preguntaba, ¿qué opinaste, José, si hacíamos esto, lo otro? Y él te dice, mirá, yo haría esto, lo otro. Un hombre muy generoso desde todo punto de vista. Muy generoso desde el punto de vista de todo. Y con buen sentido del humor, ¿no? No, bueno, muy buen sentido del humor. Eso era... bueno, yo me acuerdo una anécdota, digamos, de esas cosas,
de ese humor que él tenía, que era como un humor rápido, inglés, sí, ácido, pero muy cuidado, muy sutil, ¿no? ¿no? Sí, una beta que él quizás no explotó, digamos, pero bueno. Porque sí ya le faltaría eso. Bueno, cantó tango también, Claro, bueno, pero nada. sí. Un pequeño homenaje a nuestro amigo José María Nogués. Por supuesto. De esas personas que siempre te van a hacer falta, que uno, por una cuestión egoísta, nunca quiere que se vayan, porque son grandes generadores de un pensamiento inteligente, positivo y de una visión muy humana de la vida. Pero bueno, así es, Juan, así es. Esta columna va a ser en homenaje a él. Ya entrando en la cuestión técnica, ¿cómo ves la economía en los próximos 3-4 meses? Teniendo en cuenta que el presidente ha dicho que ha bajado casi 6 puntos el desempleo. Sí, bueno, un indicador interesante es el desempleo. Cuando en un país baja el desempleo, entonces que hay más factores productivos trabajando. Eso genera mayor mano de obra y genera, ¿verdad?, también un poquito más de consumo. Ahí van a tener que tener un poco de cuidado en que no se traslade a la inflación. En estos meses hemos visto que ha habido un poco más de inflación, 2,3% lo que va a dar más o menos en marzo, viene 2%, no baja 2% en estos primeros meses del año, algo que ya veníamos nosotros advirtiendo, ¿no? Primeros meses del año, paritarias, ¿verdad?, suba de tarifas, y esas cosas hacen un combustible para el tema de la inflación. Y no nos olvidemos del tipo de cambio que se ha movido. En realidad, no es que el dólar haya subido, sino que el peso se ha depreciado, digamos, de esta manera. Sí. Ahí el Banco Central, en su preocupación por mantener el poder adquisitivo de la moneda, ha salido a intervenir un par de veces, ¿verdad?, para que el dólar no se escape más allá de los límites donde debería estar considerado que debe mantenerse. Aún así, en la relación de reserva y circulante está un poco atrasado el tipo de cambio, pero sería una locura, ¿verdad?, si esto se daría rienda suelta. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central, en uno de sus mecanismos, hace la intervención, coloca oferta, entonces nivela el precio en la plaza. Yo pienso que, pasados estos meses en donde va a estar calentado por la suba de tarifa, y como te digo, va a tender a normalizarse, la inflación va a tender a caer, y vamos a ver ya, para pasar a la mitad del año, un ambiente un poquito más tranquilo. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, si deberías hacer una hipótesis en números, ¿cuánto calculás que la inflación puede estar para fin de año? Puede dar en septiembre, supongamos. Mira, Juan, yo por debajo de 2, por arriba de 2, igual. No, yo creo que va a estar por debajo de 2, o sea, mensual por debajo del 2. Yo creo que tiene que estar por debajo del 2. Porque si no, Juan, no se estaría cumpliendo con las metas inflacionarias que se propuso el Banco Central. ¿Te acuerdas que decían antes? Bueno, estamos muy lejos de las metas ya. 10, después 15, antes 17. del final dice no, 15. Pues después todas las expectativas de mercado, la RM, el relevamiento de expectativas de mercado, la REM, dice no, ya ni siquiera es 15, 18. Bueno, ahora pasaron del 20 a casi el 21%. Entonces, si son altas las expectativas, tenés que tener meses de menos del 2%. Sí. Yo creo que la inflación de este año va a estar un poquitito rondo entre un 21, un 20,5, porque no le veo de otros mecanismos que tenga el gobierno para poder que baje más abruptamente, ¿verdad? Porque hay factores que lo están provocando. Inclusive la core inflation, que la inflación núcleo ha presentado una crecida, o sea, una aceleración. Vos sabés que la core inflation es una inflación que utilizan todos los bancos centrales de todo el mundo para saber la tendencia hacia dónde va la inflación. Y en estos últimos meses se ha acelerado. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta los bienes regulados, los que están subsidiados, entonces el impacto es más rápido. Claro. Entonces ellos ven rápidamente cuál es la tendencia. Bueno, si nos basamos en eso, te voy a decir que la inflación puede seguir subiendo, pero es clásico que nosotros, hasta abril incluido, vamos a tener inflación de capaz que 2 puntos, pero estoy seguro que después va a tener que ir bajando, porque si no, no vamos ni siquiera a llegar a la meta de inflación, ni hablemos del relevamiento, ¿verdad?, que la sitúa en arriba del 20%. Es que, claro, es que deberían ser meses de por debajo de 2. Federico Tussenegger, Juan, sueña con algún mes de deflación, sueña, pero tienen que ocurrir cosas
que viendo el contexto es medio difícil. Encima tenemos vientos exteriores, ¿verdad? Complicados, el panorama externo es complicado, hay conflictos comerciales. ¿Y las gatillos? ¿Vos crees que va a haber gatillos o no? Gatillos, más bien yo creo que va a haber un reajuste en la conversación. Porque el problema de la inflación del año pasado son las cláusulas de gatillo. Claro. Yo pienso que ahora por eso no la están, no la quieren aplicar, porque quieren decir, no, vamos a volver a revisarla en septiembre o en agosto y vemos qué pasa, ¿verdad? Con un gobierno mucho más consolidado va a ser muy difícil. Ya está, claro, ya está más consolidado. De todos modos, si vemos la tendencia en los últimos 3 años, nos pasó una inflación de casi 43-44% que recibe el gobierno. Es mucha inflación. Y vamos a estar casi 23%, son casi 21%, son casi 20 puntos la mitad. menos. En 3 años son casi 7 puntos por año. Eso. Más 7, y quitando 7 puntos de desempleo, ¿no? Claro. O sea, el mensaje del kirchnerismo, que era generemos inflación para generar consumo y trabajo, no era tan lo que a mí me preocupa un poco. Está bien, o sea, no hay otras alternativas. Se está manejando con todo. Inclusive Dujovne, la última parte allá en España, habló de que la inflación se va a desacelerar. Pero ¿sabes qué? Él mismo reconoce que no hay mucha instrumental. Pero lo positivo es que hay menos emisión monetaria. ¿Recuerdas, Juan, que uno de los más grandes problemas que tiene la inflación es la emisión monetaria? Sí. Aunque le guste o no le guste a ciertos economistas, pero sí es uno de los grandes casos. La emisión monetaria, obviamente. Nosotros estamos sustituyendo un poco eso con deuda, ¿verdad? Con deuda. Bueno, lo lindo sería, y yo creo que lo vamos a ir consiguiendo, es que las deudas vayan mermando conforme también vaya cediendo la inflación. Bueno, como siempre, brillante tu análisis, Roberto, y seguramente te vamos a estar invitando nuevamente. Gracias, Juan, por invitarme. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte, ya volvemos. A continuación tenemos la columna con el licenciado Eduardo Robinson. Bueno, bienvenidos a esta columna, la columna de Eduardo Robinson. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Juan, un gustazo saludarte. El gusto es mío. Y bueno, puntualmente para hablar de esta guerra, si queremos llamar esta guerra comercial que se está dando entre China y Estados Unidos, cuánto es de real, cuánto es de ficción y si es una tendencia o no. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que por el momento yo lo veo como más ficción que como realidad, ¿no? Yo creo que hay medidas que han ido tomando los dos países, como son dos países que claramente son motores del comercio mundial. El peso de China es relevante en todo lo que es el comercio mundial y por supuesto la economía norteamericana como principal economía del mundo. Por el momento, Juan, yo creo que esta guerra de aranceles y guerra, lo que tiene que ver, digamos, con importaciones, precisamente pasa por una cuestión de una especie de pulseada comercial que por supuesto está trayendo algunas consecuencias para la economía real, ¿no? Y está en alguna medida generando justo expectativas de caída, por ejemplo, en el precio de la soja, justo que la Argentina empieza la cosecha gruesa, ¿no? La verdad que para la Argentina no es el mejor momento de que haya estas disputas entre Estados Unidos y la China, ¿no?
pero entiendo, como te digo, que por el momento es una cuestión más bien de tironeo para ver si se sientan a conversar, ¿no? Claro, pero puntualmente, ¿vos crees que Estados Unidos quiere buscar un reacomodamiento de la balanza comercial de ellos con China o qué quieren negociar? Digamos? No, Estados Unidos lo que ¿Cuál es el objetivo, digamos? ¿Cuál pensás vos que sea el objetivo? Estados Unidos necesita, por supuesto, Trump asumió el poder y en toda su campaña, recordemos que nadie lo daba como ganador por un mensaje que no va en línea con lo que va al mundo, es decir, con mayor protección a la economía norteamericana, con cerrar, bueno, acordémonos de estas cuestiones relacionadas con México, con el muro, bueno, con esto un poco que en alguna medida este hombre estaba planificando cuáles van a ser sus ejes de gestión. China es uno de los países que por supuesto está dentro de la mira norteamericana en las cuestiones comerciales, pero me parece que más bien es una cuestión de sentarse entre los dos países porque seamos sensatos en esto, una guerra comercial entre China y los Estados Unidos, ¿a quién beneficia? A ninguno de los dos. Entonces, yo creo y escuchamos el tono de las amenazas, que China va a salir a vender parte de los bonos que tiene Estados Unidos, casi 1.300 billones de dólares, un 10% de la deuda total de Estados Unidos. Bueno, por eso digo, yo creo que son cosas que más, por eso es que te digo lo que te decía al comienzo, me parece que por el momento más es una cuestión superficial, que es una cuestión de yo te pongo estos aranceles, el otro responde con más aranceles, pero es un tira y afloje para sentarse a conversar cómo se equilibran un poco las cuestiones en lo que tiene que ver con el comercio de Estados Unidos. Sí, llegarán a algún acuerdo comercial porque en alguna medida China, por supuesto que es una preocupación en todos los países, a Argentina también le preocupa China, a los propios países asiáticos también los preocupa China, a Europa lo preocupa China. Bueno, porque la economía china tiene sus particularidades de producción y de comercialización y va ganando mercado, entonces es una preocupación. Yo estoy de acuerdo. Ahora, si uno analiza, digamos, el proceso de por qué, digamos, gana Trump y empieza a girar el mundo hacia un proteccionismo, ¿quién lo pone a Trump de vuelta en el lugar? Tiene que ver la clase media, que es la clase media de Estados Unidos, que dice, lo vota y lo pone, digamos. Exacto. ¿Pensás que en este proceso de globalización la clase media está quedando como afuera de todo esto? Por eso es que se trata de volver al viejo sistema. Son procesos y son etapas de la globalización. Acordémonos que la globalización es un fenómeno propio de lo que son economías de escala, de ampliación de mercados, y eso puede tener algunos altibajos, llamémosle así. Yo creo que un poco lo que vos marcabas respecto de que un poco la clase media norteamericana está preocupada por el proceso, etc. Sí, no se siente incluida en el proceso de globalización. Por eso digo, pero para mí no son procesos que no tienen una reversión en 4 años o en 3 años o en 8 años, que si el señor Trump aspira a un segundo mandato en los Estados Unidos. Es decir, son procesos que me parece que hasta cierto punto son bastante irreversibles, porque volver a un esquema de un proteccionismo, cuando el mundo está lanzado a una cuestión de eficiencia y a una cuestión de mejorar procesos, etcétera, después revertir y cerrar fronteras, me parece que es algo irreversible, y el que va ganando acá es China. Entonces, en ese proceso de eficientización y de ganar mercados y de procesos y de innovación, el ganador es China, y yo creo que Estados Unidos está recurriendo a una fórmula perimida de poner aranceles y, obviamente lo golpea a varios sectores de su economía, pero me parece que no es el camino. Yo creo que el camino es cómo mejorar la productividad en los Estados Unidos, cómo ir mejorando la productividad a nivel mundial. Cómo reinventarse. Exactamente. Entonces, por ahí, si podemos decir, mira, toma un recreo, dame 2 años para que reacomode algunas cuestiones, lleguemos a algún acuerdo en estos sectores en concreto, eso puede llegar a pasar. Ahora, el proceso de globalización, me parece que es bastante irreversible en este estadio en el que está la economía mundial, ¿no? No, sí, totalmente. Digamos, me parece. Sí, ¿no? Yo creo que, y de hecho Trump, está funcionando de alguna forma, como destruyendo todo esto, la cuestión política que construyó Estados Unidos,
la está como destruyendo. Vos fíjate cómo él lo construye, lo más probable es que gane López Obrador en México. Exacto. Quien lo construye es Trump, digamos. Sí, Digamos, bueno. Y es de alguna forma un centro izquierda muy fuerte. Bueno, por eso digo, en América Latina estamos viendo el proceso de lo que implicó, bueno, cerrar una economía, cerrarse al mundo. El mundo... que sabemos que ahí no va, hay que ver Venezuela nada más y tenemos... Bueno, por eso digo, yo creo que la Argentina es sede del G20 este año. O sea, la Argentina viene manteniendo reuniones con distintos sectores. La Argentina es vidriera mundial en estos momentos. Sí, totalmente. Y en el G20 yo creo que todas estas cuestiones comerciales, e incluso está la OMC para discutir todas estas cuestiones, pero que deben ser analizadas desde un punto de vista civilizado, desde un punto de vista de un proceso económico mundial que, como te digo, es irreversible y que por supuesto lo que hay que evaluar son cuáles van a ser los daños para algunos países y minimizar esos daños, pero no entrar a generar muros o a cerrar economías digamos, porque no es el camino, porque es un camino de un parche que puede durar un tiempo, pero no es algo sustentable en largo plazo, porque es como que vos decís, bueno, a ver, dame 4 años, además no podés volver a un proceso. Sí, no podés volver a los 70. No podés, claro, o sea, que no podés volver a un esquema porque ya no se vive de esa forma. No se vive de esa forma porque la economía está lanzada a otro proceso, entonces es muy difícil. Y más la economía norteamericana, porque me digas que estábamos hablando de una economía más chica, de un menor volumen, bueno, no, es una economía, es la principal economía del mundo que quiere poner marcha atrás en procesos que ya están lanzados. Entonces, por eso te digo que me parece que es algo bastante artificial por el momento. Lo que están buscando es sentarse a conversar, que a mí me parece que en esto Trump debería ser bastante más digamos, proactivo en el sentido de sentarse a conversar con los líderes mundiales a ver cómo se resuelve. Como un chico caprichoso, encima el Senado solamente le da el 5% del presupuesto para hacer su muro. Bueno, tal cual, para darse con su capricho, exactamente. Correctamente. Pero bueno, yo creo que no sé si Donald Trump tendrá una segunda chance de ser presidente de los Estados Unidos con estos procesos, independientemente de que haya sectores sociales de los Estados Unidos que han bregado, digamos, por esto, pero en la realidad vos sabés que los discursos distan bastante a veces de la realidad, ¿no? Totalmente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu análisis. Por favor, a vos, Juan, a vos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en un nuevo programa de Inversiones y Negocios.